El millonario se arrodilla llorando ante la mujer y el mendigo. Secreto prohibido. La noche tenía un aire eléctrico, como si el universo mismo contuviera la respiración. En el centro del estadio, bajo un halo de luces intensas que cegaban y quemaban, Alejandro, el millonario con la sonrisa más deslumbrante que se haya visto, estaba con las manos temblando. Miles de ojos lo observaban, expectantes, casi ávidos. Allí, en ese mar de rostros que parecían estrellas negras, sostenía una carta que brillaba como si contuviera fuego. Su traje impecable, reluciente bajo los reflectores, contrastaba con el peso invisible que aplastaba su pecho. Nadie podía imaginar que detrás de ese hombre, rodeado de lujos y aplausos, se escondía un niño roto. En su mente, la imagen de su madre, una mujer frágil y dura a la vez, que luchó contra el viento y la marea siendo sola, explotaba con una fuerza brutal. Recordaba el estrecho departamento donde nacieron sus sueños, el frío carcomiendo las paredes y él. Su rostro, atrapado entre la determinación y el error, comenzó a quebrarse. Los ojos se le llenaron de lágrimas inesperadas, brillando como cristales rotos. Su voz, cuando arrancó como un hilo tembloroso, hizo que todo el ruido se desvaneciera por completo. Hoy, por primera vez, seré honesto con todos ustedes, dijo con un temblor que parecía desgarrar el aire. Un silencio helado cayó sobre la multitud, un vacío cargado de electricidad que hacía vibrar el suelo. La carta temblaba en sus manos, pero Alejandro siguió, y con una confesión que dejó a todos sin aliento, soltó la bomba. La mujer que el mundo llamaba héroe no era quien decían. Su madre, esa figura venerada, escondía un pasado oscuro. Era una huérfana que había robado una identidad falsa, un disfraz construido sobre la miseria y el abandono. Todos habían vivido engañados. La revelación explotó en el estadio como una bomba. Murmullos, caras congeladas en la incredulidad, ceños fruncidos disparando juicios sin piedad. Y entonces, como si el peso fuera infinito, Alejandro se arrodilló. Las lágrimas surcaban su cara mientras las manos se hundían contra el frío suelo del escenario. Miró hacia las gradas, donde un mendigo solitario parecía emerger de la sombra. Una figura desaliñada, olvidada por el mundo, que se convirtió en un cruel espejo de su propia historia. El desprecio y la confusión lo arrollaban, pero algo más nacía en su pecho, una pregunta confesada en un suspiro. ¿Puede el amor y el perdón ser suficientes para redimirme? Entre el estruendo callado, esa pregunta quedó flotando, pesada y amarga. El estadio, antes un templo de gloria y privilegio, se convirtió en un campo de batalla donde cada alma reevaluaba su verdad. El secreto prohibido detonó mucho más que un escándalo. Despertó dudas profundas, heridas abiertas, incógnitas llenas de... La historia quedó suspendida, como una cuerda a punto de romperse, mientras el murmullo de miles pulsaba en el aire. Ese momento fue un punto de inflexión. La gloria se desvanecía y lo único real era la incandescente lucha interna de un hombre atrapado entre pasado y presente. Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El murmullo en el estadio era como un océano. Cada rostro en la multitud se transformó en una máscara de incredulidad. ¿Podría ser posible que el héroe que habían venerado fuera un engaño? Entonces, un grito desgarrador rompió el aire. Una mujer, entre la multitud, se lanzó hacia el escenario. Era Marisol, la mejor amiga de Alejandro, y todos la conocían. Había crecido junto a él, compartiendo juegos y sueños. En un instante, toda la atención se desvió hacia ella. Su rostro estaba pálido, como si la vida se le hubiera escapado en un suspiro. «No», gritó con una voz que retumbaba. «No puedes decir eso. No es cierto». Alejandro se congeló. Las manos que sostenían la carta empezaron a temblar más intensamente. La confusión se apoderó del público y los murmullos se intensificaron. Marisol subió a una de las escaleras del escenario, su mirada fija en el milmillonario. «Tú no sabes lo que estás diciendo», continuó, su voz quebrada pero llena de rabia. «Esa historia no es la única verdad que existe». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Marisol se acercó más, desbordando emoción. Las palabras no solo la despedazaban, sino que también empezaban a enredar a Alejandro en una red de confusión y culpa. «¿Qué estás ocultando, Marisol?», logró preguntar, y su voz se sintió pequeña, opacada por la tormenta que estaba desatando. Ella respiró hondo, y un nuevo nerviosismo se apoderó de la escena. Esto no era solo sobre su madre, esto era sobre algo más grande, algo que su amigo nunca había imaginado. «¿Recuerdas el verano de hace 6 años?», dijo, su voz casi un susurro. Ese día estuvo en tu casa. Tu madre, la vi con otro hombre». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Un silencio mortal llenó el aire mientras Alejandro la miraba. Confundido, el mundo se desvanecía a su alrededor. 100 recuerdos emergieron, ruidos distorsionados que se superponían. Era cierto, su madre había tenido un amante, pero jamás pensó que la revelación podría costarle tanto. Ese hombre no era un cualquiera. Él es tu verdadero padre, Alejandro, dijo Marisol, los ojos abriendo como platos. Y con cada sílaba, la verdad se desnudaba ante todos. El impacto fue como una bomba. Decenas de murmullos y gritos se elevaron alrededor. Él se sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada. Sus secretos, su lucha y la historia de su madre le estallaban en la cara. La figura del mendigo emergió de las sombras en su mente, tan real como la revelación misma. ¿Era posible que toda su vida hubiera sido una farsa? ¿Qué creencias moldearon al Alejandro que conocía? ¿Cómo, Marisol? ¿Cómo puedes decir esto ahora? La voz de Alejandro era un hilo de desesperación. Ella se detuvo, se retorció las manos y miró hacia el público. Por unos segundos, su historia era tan vital como la suya. Todos estaban conectados. En su mente, la oscuridad del pasado se deshacía, pero la urgencia de comprenderlo parecía más necesaria que nunca. Un cambio había llegado. La multitud se tensó, unida en un solo latido. ¿Qué efecto tendría esta nueva revelación en la historia de Alejandro? El sudor rodaba por su frente, mientras la pregunta se desplegaba en el aire. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad que definía su vida? El escenario se convirtió en un torbellino de emociones, y el misterio de su identidad se tornó en tormenta. Todo lo que había creído se desmoronaba, y ahí, con la mirada perdida y el corazón desbordado, una nueva aventura comenzaba, llena de desavenencias y esperanzas. La historia apenas comenzaba. La multitud contenía la respiración, y el silencio se había vuelto denso, casi palpable. Alejandro miraba a Marisol,
procesando la bomba que acababa de soltar. Su mente estaba un torbellino. Era como si cada una de sus memorias quisiera devorarlo, cada fragmento de su vida ahora reensamblándose en una nueva y horrible realidad. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el estadio. Una explosión ensordecedora retumbó en el aire, enviando a la multitud en un frenesí de gritos y pánico. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el espacio en la oscuridad. La gente se movía como una ola, empujándose, buscando la salida. En medio del caos, el rostro de Alejandro se tornó pálido. «¡Marisol!», gritó, su voz sobresaliendo entre el estruendo. Pero ella había desaparecido en la marea humana. Su corazón latía con fuerza, cada pulso golpeando una sinfonía de terror. De pronto, una figura emergió de la penumbra, avanzando hacia el centro del escenario. Era un hombre vestido de negro, su rostro oculto tras una máscara. La multitud se detuvo en seco, un murmullo de confusión y miedo surgiendo entre ellos. «Silencio», vociferó el extraño, su voz resonando con una autoridad aterradora. «Nadie se moverá». La tensión era palpable. Alejandro, paralizado, sintió que el pánico subía por su garganta. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? La pregunta atravesó su mente. El hombre levantó un objeto brillante, una pistola, y el aire se volvió helado. «He estado esperando este momento», dijo el extraño, mirando directamente a Alejandro. «Todo lo que creías saber es mentira, y esta noche la verdad saldrá a la luz en una forma que nunca imaginarías». Los murmullos crecieron. ¿Qué verdad? ¿Qué escondía este hombre que iba más allá de lo que Marisol había revelado? El misterioso individuo apuntó al suelo y un estruendo vertiginoso sacudió el estadio. La voz de Alejandro tembló en su pecho, mientras su propia realidad parecía desvanecerse. «Tu madre no solo robó una identidad, ella», continuó el hombre, traspasando cada palabra con un impacto intenso. «Ella era diosa en su país, y su nombre es un secreto, un legado». La revelación dejó a todos visiblemente desconcertados. Pero lo que siguió fue aún más allá de cualquier imaginación. El extraño bajó la pistola, y en un giro dramático lanzó un dossier grueso a los pies de Alejandro. Las páginas volaron, iluminadas por las luces intermitentes, revelando fotografías y documentos. Alejandro se agachó, sus manos temblorosas recogiendo las hojas voladoras. En cada imagen, su madre con niños, personas que no reconocía, sonrisas en otras tierras. Era un mundo que nunca había explorado, un legado que finalmente entendía que no era solo un despojo de su vida, sino una historia que podría arrastrarlo con ella. «Todo conocimiento tiene un precio, Alejandro. Tu historia no acaba aquí, y menos aún la mía», susurró el hombre, su voz como un eco en la penumbra. «Eres el último en llevar esta carga». Las lágrimas llenaron los ojos de Alejandro mientras comprendía no solo el secreto de su madre, sino el inicio de una batalla que nunca había querido pelear. Su mundo, su identidad, todo se tambalearía con el peso de esta nueva verdad. El estadio estaba sumido en el caos, pero para Alejandro el tiempo se detuvo. Su corazón latía, un eco de confusión y desafío. ¿Quién era realmente? ¿Qué destino lo aguardaba? La historia apenas empezaba, y con la mirada fija en el extraño, la pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Podría enfrentarse a la verdad y salvar su legado antes de que fuera demasiado tarde? La multitud estaba en estado de shock, y el aire pesado se sintió como una carga en el pecho de Alejandro. Las palabras del hombre enmascarado giraban en su mente mientras miraba las fotografías que caían entre gritos y murmullos. La revelación era asombrosa.
Su madre, una diosa en otro país, todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor como un castillo de naipes. «Detente», gritó Alejandro, su voz temblando, mientras luchaba contra la marea de confusión. Pero el extraño sonrió, sus ojos oscuros brillando con un extraño fervor. «No tengo tiempo para tus dudas, muchacho. La verdad está más allá de lo que ves. Y no es solo tu madre lo que estamos discutiendo». La voz del hombre resonó con un eco de amenaza. Las palabras se deslizaron en el aire pesado, y un sudor frío recorrió la frente de Alejandro. Las luces intermitentes lo cegaban, creando sombras danzantes que parecían burlarse de él. De repente, un segundo estruendo sacudió el estadio. Esta vez no fue una explosión, sino el sonido retumbante de algo que se rompía. Las luces se apagaron por completo, dejando a todos en la oscuridad. En un instante, se alzaron gritos de angustia y desesperación mientras las personas buscaban refugio. La multitud, antes unida en la incredulidad, ahora era una ola de caos. «Marisol», gritó Alejandro al sentir que su corazón se desbocaba. Pero en el tumulto, a sus lados, todo se oscurecía más. Los ecos de sus propios gritos se le devolvían como un eco lejano, distorsionado. Un haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el escenario. En el centro, el extraño había desaparecido. Pero Alejandro no estaba solo. Una figura se alzó tras él. Era Marisol, temblando, sus ojos llenos de un miedo profundo. «Alejandro, corre», gritó, su voz rasgada y urgente. Fue en ese momento que todo cambió. Sin previo aviso, una bola de fuego iluminó el lugar. Explosiones resonando, mientras las multitudes se dispersaban en terror. Gritos llenaron cada rincón, y el aire se volvió frío, casi mortal. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, el pánico desbordando como un río crecido. Pero Marisol lo miró fijamente, y lo que vio en sus ojos era un terror que lo paralizó. «No solo tu madre tiene secretos», dijo, su voz temblando. Y entonces, en medio del caos, confió en el silencio que se mostró en sus palabras. «Yo también». Un silencio atroz se instaló entre ellos, como si el mundo afuera hubiera desaparecido. Las luces comenzaron a volver, pero con ellas llegó una claridad aterradora. Algo en su mirada, en la forma en que se mordía el labio, le decía que había más. «Marisol, dime, ¿qué estás ocultando?», preguntó Alejandro, el nudo en su garganta cada vez más pesado. La multitud que una vez lo aclamó, ahora estaba dispersa y temerosa, pero él solo tenía ojos para ella. Un relámpago iluminó su rostro, y con cada destello el miedo se convirtió en determinación. ¿Qué secretos albergaba Marisol? «Tu madre no es la única registrada en esos documentos. En ese dossier hay un nombre que también me involucra. Tenía que decirte. Yo soy parte de esto». Su confesión desató un tsunami de emociones en Alejandro. El impacto de sus palabras lo golpeó como un mazazo. Un silencio profundo ocupó el espacio mientras Alejandro procesaba la revelación. La incredulidad lo envolvía, y cada palabra se transformó en un eco tenebroso que resonaba en su mente. ¿Cómo podía ser? ¿Qué tenía que ver ella con su madre y su pasado? La pregunta se instaló entre ellos, cargada de significado. Marisol, mirando a su amigo, sus ojos llenos de lágrimas, se preguntaba si estaría dispuesto a aceptar lo que realmente significaba su conexión. Su corazón palpitaba con miedo y urgencia. Este no era solo un secreto de su madre, sino de su historia conjunta. Despertar, un vuelco en la narrativa, alejando la realidad que conocía, el estruendo de nuevo. Y aún así había más en juego. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Ahora su verdad, su identidad misma, se tambaleaba junto a la de Marisol.
¿Podrían aceptar lo que el destino les había deparado? La confusión crecía, pero el momento no se detenía. Un nuevo dilema se cernía sobre ellos. ¿Pueden los secretos compartidos unir dos mundos rotos o acabar con ellos por completo? En el aire flotaba la pregunta más sencilla y aterradora. ¿Podrán realmente enfrentar la tormenta que se avecinaba? Todo dependía de aquella revelación que aún pesaba en la atmósfera, dejando a todos pidiendo más respuestas, cada vez más cerca de descubrir el abismo que los rodeaba. La multitud estaba en estado de shock, y el aire pesado se sintió como una carga en el pecho de Alejandro. Las palabras de Marisol retumbaban en su mente mientras miraba las fotografías esparcidas por el suelo. Pero antes de que pudiera procesar lo que esa revelación significaba, un eco aterrador resonó de miedo. Un nuevo estruendo rompió. Esta vez no fue solo el clamor del pánico, fue un grito desgarrador que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera. Una mujer se abrió paso entre la multitud, su rostro desencajado, sus cabellos desordenados. Era Clara, la madre de Marisol, conocida por su carácter fuerte y su mirada penetrante. Nadie esperaba verla allí. ¡Marisol!, gritó, atravesando la angustia, buscando a su hija con despavorido sufrimiento. Al ver a Alejandro, su mirada se intensificó, su voz temblaba. Lo que escuchaste no es lo que piensas. El caos en el estadio se había ahogado en el murmullo de confusión. Alejandro sintió que la distancia entre él y Marisol desaparecía, y en un instante los ojos de todos estaban en ellos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Alejandro. Cada palabra se sentía más pesada que un plomo. Clara se acercó aferrándose a Marisol como si tratara de protegerla de algo que no podía ver. Tu madre. La voz de Clara se quebró. No solo era una diosa, era parte de algo más grande, algo oscuro. La palabra flotó en el aire como un veneno. Y esa oscuridad te sigue a ti. Las palabras de Clara hicieron eco en su mente como un tambor mar. Su madre, un ser adorado, parte de algo oscuro. ¿Qué había detrás de todo esto? Las preguntas lo consumían, como si su vida fuera un rompecabezas, y cada pieza empezara a encajar, pero en un espectro oscuro. La multitud en el estadio comenzó a murmurar. El temor se apoderaba de ellos. Algunos se cubrieron la boca, otros comenzaron a retroceder, como si una sombra invisible avanzara por el espacio. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué quieres decir con que está detrás de mí?, preguntó, su voz ahora un frágil susurro. La expresión en el rostro de Clara se tornó en desesperación. Alejandro, tu madre dejó un legado de secretos. Técnicamente, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, pero se le hizo difícil continuar. Técnicamente, tú no eres solo su hijo. Eres la pieza final de un juego que no elegiste. Las palabras le golpearon como un balde de agua helada. Alejandro sintió que el mundo se le escapaba. La verdad que le había sido revelada y la de su madre se unían en un perfecto torrente de caos. No era solo un secreto, era una maldición que caía sobre él. Y mientras se ahogaba en su propio horror, un brillo dorado asomó a su lado. Era una cadena, brillante y majestuosa, que había caído de las manos de Clara. La luz hacia ella era casi magnética. «Marisol, cuidado», gritó Alejandro, viendo cómo su madre se acercaba del otro lado de la multitud. Pero era demasiado tarde. Clara levantó la cadena, y en un instante, una llamada ancestral resonó a través del aire. La atmósfera se cargó de electricidad,
y en un abrir y cerrar de ojos, todo comenzó a cambiar. La mirada de los asistentes se tornó en confusión y temor, mientras una niebla oscura comenzó a cubrir el escenario. Clara se volvió hacia Marisol, y en sus ojos la desesperación y un rayo de advertencia. Todo era más grande de lo que podían imaginar. «Hay cosas que no deben revelarse», gritó Clara, mientras la niebla se arremolinaba alrededor de ellos, oscureciendo sus rostros. Alejandro se sintió atrapado en una espiral. El tiempo comenzaba a detenerse. El estadio estalló en un clamor de gritos y caos. ¿Qué había desatado? ¿Acaso su vida era solo una sutil manipulación de un destino del que no conocía nada? Mientras la oscuridad crecía, Alejandro se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. Con el corazón golpeando en su pecho y la rabia surgiendo, miró a Marisol, quien empezaba a perderse entre la niebla. La historia de sus vidas estaba a punto de cambiar de un modo que jamás hubieran esperado. ¿Serían capaces de enfrentar las sombras que los acechaban? La respuesta parecía tan lejana como las estrellas. Mientras un eco de gritos se escuchaba, la única certeza que quedaba era que todo, absolutamente todo, estaba por estallar. La oscuridad se cernía sobre el estadio como un manto pesado. La niebla se arremolinaba, y en el aire había un eco de confusión, de desesperación. Alejandro miraba a Marisol, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de terror y desasosiego. ¿Qué significaba todo lo que Clara había dicho? Esa sombra negra que se cernía sobre su vida, ese legado del que ni siquiera sabía. Las luces comenzaban a parpadear y un frío helado le recorría la espalda. «Por favor, Clara», gritó Marisol, intentando acercarse a su madre, pero un escalofrío detuvo a Alejandro. Algo en la voz de Clara, una mezcla de miedo y desesperación, resonó como una alarma. «No entiendes, Marisol. Tu vida, su vida», dijo Clara, mientras el pánico llenaba su voz. Alejandro sentía que la atmósfera cargada de electricidad iba aumentando. De repente, un temblor sacudió el estadio. El aire se volvió denso, como si algo grande estuviera a punto de estallar. La multitud, que antes estaba trata de contener el aliento, ahora se aferraba a sus asientos, sus ojos enormes, llenos de anticipación. ¿Qué estaba ocurriendo? Fue entonces que un grito desgarrador rompió el silencio. Una figura apareció de entre la niebla, un hombre robusto, con un brazo muscular, cargando algo brillante y peligroso. Santiago, el viejo amigo de su madre, conocido por su oscuro pasado, había llegado. La gente comenzó a murmurar, preguntándose qué hacía allí, pero la confusión se tornó en horror cuando levantó una pistola hacia el aire. «¿Qué te has creído, Alejandro? No puedes huir de lo que eres», gritó, y las palabras retumbaron en la profundidad de su ser. El caos estalló nuevamente. La multitud se arrojó hacia atrás. Gritos llenaron el aire. Alejandro, paralizado, no podía apartar la mirada. «No, Santiago, esto no es lo que parece», dijo Clara, pero él la interrumpió. «Tu madre es parte de un mundo que jamás entendiste, Alejandro. Tu vida ha estado escrita desde el día en que naciste». La voz de Santiago fue como un golpe en el pecho. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Cada palabra a su alrededor crujía como una tormenta inminente. «Tú no sabes nada de mí», gritó Alejandro, dando un paso adelante, aunque el miedo lo mantenía anclado al suelo. Quería comprender. Quería saber por qué todo parecía un gran juego en el que no había elegido ser parte. Pero entonces algo inesperado sucedió. Santiago, en medio de la tensión creciente,
se volvió hacia Marisol y lanzó una bomba de humo que llenó el escenario. La nube negra se expandió por el aire y Alejandro sintió que comenzaba a perder el control. Gritos, empujones, todo se convertía en una locura ensordecedora. En un instante, el aire se volvió más pesado, recibiendo la carga de la revelación. Marisol, sintiendo su corazón latir como un tambor, se acercó a Alejandro con una mirada intensa. «Escúchame, Alejandro», le gritó entre la confusión, su voz apenas audible sobre el clamor. «Soy más que tu amiga, y este secreto que comparto». Su voz se detuvo un momento, y el silencio fue como un cuchillo afilado. «Soy tu hermana». El mundo se detuvo. Cada sonido, cada grito, cada susurro cesó. Alejandro sintió que el tiempo se alargaba en una realidad extraña. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Cómo podía ser? La revelación fue un golpe lleno de incredulidad, un rayo en medio de la tormenta. La conexión que siempre había sentido se transformó en algo inimaginable. Ella era su hermana. «Esto es demasiado», susurró, abrumado por la magnitud de la verdad. La niebla en el estadio parecía engullirlo, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Santiago, observando la escena, sonrió de forma inquietante. La verdad siempre encuentra el camino. Pero hoy, Alejandro, todo cambiará. Tú no solo eres un heredero de secretos, sino el artífice de un destino que nunca pediste. Y lo que esa cadena representa, y no lo podrás soportar. Mientras esas palabras resonaban, la atmósfera cargada explotó en un nuevo nivel de tensión. Las luces comenzaron a parpadear y la niebla se espesó aún más. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el escenario, como si toda la estructura estuviera a punto de colapsar. El público comenzaba a dispersarse. El caos se desataba nuevamente. Alejandro miró a Marisol, sus ojos llenos de energía y determinación. «¡Saltemos!», gritó, y mientras la desesperación los envolvía, la pareja se lanzó hacia la oscura salida, entre gritos y ecos de una antigua verdad. Pero esta historia, llena de sombras, apenas comenzaba. ¿Qué vendría después? ¿Y cómo cambiaría su vida al descubrir que los lazos de sangre pueden estar tan llenos de desafíos? El aire en el estadio se sentía cada vez más denso. Alejandro y Marisol, empujados por el caos, intentaban salir de esa espiral de confusión. Las luces titilaban como si la electricidad estuviera a punto de estallar, y el ruido de gritos se entrelazaba con la niebla que comenzaba a envolver todo. «¡Vamos, Marisol!», dijo Alejandro, tirando de su mano con fuerza. Pero ella se detuvo en seco, sus ojos fijos en lo que sucedía al otro lado del escenario. «¡Mira!», exclamó. Alejandro siguió su mirada y vio a su madre, Clara, en una lucha encarnizada con Santiago. La mujer luchaba por arrebatarle la pistola, pero él parecía determinado, sus músculos tensos como un arco. El tiempo se detuvo y todos los ojos se centraron en ellos. «¡Suéltame!», gritó Clara con una fuerza feroz, pero Santiago sonrió con un aire perturbador. «No puedes escapar de lo que eres, Clara. El pasado vuelve para cobrar sus deudas», dijo él, la voz cargada de un desprecio helado. Fue en ese instante, en medio de la agresividad palpitante, cuando Alejandro sintió una punzada de dolor atravesar su corazón, como si una verdad alteradora hubiera decidido hacerse presente de golpe. Sin pensarlo, se lanzó hacia el escenario, buscando intervenir, buscando detener la pelea, pero antes de que pudiera dar un paso, un estruendo quebró el aire, un disparo. Todo se paralizó.
La multitud, en un grito de horror, se congeló. Alejandro miró con pánico. Su respiración se detuvo. Clara se desplomó al suelo, sus ojos abiertos en un grito silencioso. Las imágenes que había visto antes comenzaron a nublar su mente. ¡No!, gritó, el sonido retumbando en su pecho como un eco avasallador. Se precipitó hacia su madre mientras la niebla comenzaba a disiparse, revelando un mar de caos y desespero. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecía que danzaban alrededor de la escena. Marisol, paralizada por el horror, miró a su madre, quien se encontraba en el suelo, quieta. Clara, susurró con miedo contenida. La multitud murmuraba, en shock por lo que acababan de presenciar. El tiempo parecía haberse detenido, y en ese silencio atronador, la gravedad de lo sucedido cayó como una losa. Alejandro se arrodilló al lado de su madre. Su rostro estaba pálido, y la vida parecía abandonarla lentamente. Necesitaba respuestas, pero la confusión lo envolvía. ¿Qué pasaba realmente? Antes de que pudiera formular una pregunta, Clara se giró hacia él, su mirada debilitada. Alejandro, susurró, y cada palabra le costaba un esfuerzo inmenso. Siempre quise protegerte. Una sombra de preocupación cruzó su rostro, como si supiera que el desenlace de su historia era mucho más complicado de lo que había revelado. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba, inválido para comprender. Los secretos, la oscuridad, todo había cobrado vida. «Mamá», su voz temblaba. «¿Por qué?» Pero justo en ese momento, Santiago, aún en pie, levantó la mano y lanzó una gran caja al suelo. De ella emergió una luz oscura, con formas que retorcían y se deslizaban. Todos retrocedieron y el asombro llenó el aire. Era una llave antigua cubierta de símbolos extraños que brillaban intensamente. «Con esto podrás descubrir toda la verdad», dijo Santiago con un tono grave. Su sonrisa helada. «Pero te advierto, no es un camino fácil. La herencia que llevas es más oscura de lo que imaginas». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Girando, miró a Marisol, pero ella no parecía estar allí. Su voz resonante le susurraba a él, a toda su vida. Empezó a juntar los fragmentos, cada uno más doloroso que el anterior. La mentira de su madre, el legado que apretaba su pecho, la revelación de su hermana. «¡Marisol!», gritó, buscando a su lado. Pero algo en los ojos de ella se había tornado distante, un velo de incertidumbre, como si hubiera visto algo que él no entendía. «Yo», ella titubeó, pero Santiago interrumpió. «Ahora entenderás», gritó, y el caos reinante reverberó como un eco. Alejandro sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. El pasado, los secretos, todo estaba alineado para revelarse ante ellos de una forma desgarradora. En un giro inesperado, la caja comenzó a abrirse. Una ráfaga de luz centellante iluminó el puente entre su historia y la verdad. Todo estaba a punto de desvelarse, y el horror de lo que podría significar llenó el aire. Los murmullos crecían entre la multitud, expectantes, incrédulos. «¿Qué has hecho?», gritó Clara, sus ojos empeñados en escudriñar la escena frente a ella. Pero era demasiado tarde, la tormenta se desataba. El sonido de un retumbante trueno, que resonó en el horizonte, marcó el inicio del verdadero horror. Todo lo que Alejandro había creído se planteaba como una ilusión, y en ese momento la línea entre el amor y el odio se transformaba brutalmente. ¿Qué aventuras y desventuras les esperaba? La incertidumbre lo envolvía mientras las sombras se alzaban, y todo lo que conocía amenazaba con desvanecerse. Era la calma antes de la tormenta.
El desenlace de una historia cuyo verdadero final apenas comenzaba a revelarse. ¿Quiénes serían los verdaderos protagonistas de su vida? Mientras el estadio temblaba por las revelaciones ancestrales, Alejandro se arrodilló junto a su madre. La imagen de Clara desplomándose en el suelo, su rostro pálido, lo sacó de su trance. Las luces aún titilaban, pero el caos que había estallado parecía desvanecerse en un silencio sepulcral, solo quebrantado por el llanto lejano. «Mamá», susurró Alejandro, su voz temblando descontroladamente. No sabía si ella podría escucharle. El miedo lo invadía como un frío que se instalaba en sus huesos. Las palabras de Santiago resonaban cada vez más cercanas, como un eco que no podía ignorar. La mano de Clara luchaba por alzarse, sus párpados pesaban como un plomo. Es lo que temía, el legado. Y si su voz se apagaba, también lo hacía la luz en sus ojos. Alejandro se tambaleó, como una hoja arrastrada por el viento. ¿Qué legado? El pánico comenzó a arder en su pecho. De repente el grito de Marisol interrumpió sus pensamientos. «Alejandro, corre», gritó ella, su rostro lleno de terror. Fueron solo unas palabras, pero tenían el peso de un tambor. ¿Por qué ahora? ¿Qué era lo que no estaba viendo? Un aullido retumbó a sus espaldas. Alejandro se giró y vio cómo un grupo de hombres armados, con máscaras y uniformes oscuros, colisionaban con la multitud. Las almas antes serenas de los espectadores se convirtieron en pan y ladrillo, mientras corrían despavoridos como mariposas atrapadas en una tormenta. «¡No pueden estar aquí!», exclamó Santiago, pero su voz se ahogó entre balas que silbaban por el aire. La masacre no era solo un acto de desesperación, era una declaración de guerra. Alejandro miró a su madre, sus manos empujando el suelo, y de pronto entendió. Todo tenía sentido en un instante. Todo lo que había creído estaba a punto de hundirse. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. Pero fue como correr hacia un abismo. Un estallido resonó, y un segundo después se escuchó un grito desgarrador. Clara había sido alcanzada. Su cuerpo se tensó, se encorvó en medio de un susurro doloroso, y Alejandro sintió que se le rompía el corazón, un cristal quebrándose en 1000 pedazos. «¡No!», gritó, y todo su ser se alzó en una ola de rabia y horror. Resbaló en su propia desesperación. Quiso sostenerla, pero la niebla de caos lo envolvía. Santiago, con la pistola en la mano, gritó algo pero no podía oír. Todo era ruido, gritos y balas. El mundo a su alrededor se desvanecía. Entonces, una sombra corrió hacia él. Era Marisol. «Tengo que decirte algo», dijo, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de miedo y determinación. Preguntó Alejandro, sintiendo cómo la electricidad entre ellos se intensificaba. «Eres un hijo de 2 mundos, no solo de tu madre», gritó, y de repente todo se apagó, como si la realidad hubiera decidido dejar de existir. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Ahora no solo sufrían la pérdida, ahora todo lo que conocían se desmoronaba bajo un nuevo cielo. La identidad de Alejandro estaba en juego. No era solo su madre la que había escondido secretos, también lo había hecho ella. Los ojos de Marisol brillaban con la verdad, y Alejandro tuvo que tragarse un grito. Todo lo que habían creído era un espejismo. Pero antes de que pudiera procesar esta nueva revelación, el sonido de disparos resonó otra vez, esta vez más cerca. Santiago fue impactado y cayó al suelo, pero su rostro, en lugar de terror, mostraba una sonrisa, como si hubiera anticipado todo esto. «El legado no acaba aquí, Alejandro.
Eres tú quien debe decidir hacia dónde ir. La voz de Santiago retumbó en el aire como un trueno, y Alejandro se sintió sucio en su piel. La adrenalina quemaba en su interior mientras formaba un plan. De repente, una explosión sacudió el escenario, haciendo que todo temblara como un terremoto. Con el mundo desmoronándose ante sus ojos, Alejandro miró a Marisol. ¿Vamos?, preguntó, y la chispa de esperanza se encendió entre el horror. A pesar de lo que significaba ser hermanos, de lo que el legado representaba, había algo que los unía, su vida, su lucha. Mientras corrían hacia la salida, Alejandro sintió que aunque el futuro era incierto, la verdad que se revelaba solo había comenzado. ¿Quiénes eran ellos realmente? La pregunta quedó suspendida, un eco en la tormenta, mientras desaparecían en la oscuridad. Alejandro y Marisol atravesaron la salida del estadio, sus corazones golpeando con fuerza, un eco de caos todavía resonando en sus oídos. Cuando giraron, la luz del exterior les dio de lleno en la cara. Todo parecía borroso, como un viejo recuerdo. La adrenalina aún corría por sus venas mientras ellos buscaban un lugar seguro, un refugio entre la desesperación y la verdad desgarradora que los había alcanzado. «No podemos quedarnos aquí», gritó Marisol, tirando de la mano de Alejandro mientras corrían hacia un callejón cercano. La multitud se dispersaba, con almas perdidas y rostros asustados por lo que habían presenciado, pero en su interior solo existía el eco de sus propias revelaciones. Se sentían más conectados que nunca, pero también más perdidos. Estaban a punto de entrar en una pequeña tienda abandonada cuando de repente una sombra oscura emergió de la esquina. Era Santiago. Su rostro estaba aún marcado por la locura de la noche. Antes de que pudieran reaccionar, él levantó la mano, mostrándoles un objeto brillante, la llave antigua que había revelado minutos antes. Pero ahora, entre sus dedos, brillaba intensamente, una luz que parecía pulsar con vida propia. «No se escapen tan rápido». Su voz era profunda, llena de un aire escalofriante. Era como si las sombras mismas lo respaldaran. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres, Santiago?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. El hombre sonrió con un aire macabro. «La llave que llevas contigo es más que un simple objeto. Es un vínculo, un hilo que une tu destino. Y ya que han decidido enfrentar su verdad, es el momento de desentrañarlo todo». Los ojos de Marisol se agrandaron y su conexión con Alejandro se intensificó. Era el momento de actuar, de empujar a la oscuridad hacia un rincón. Pero antes de que pudieran moverse, un sonido ensordecedor resonó, como un trueno, pero más cercano, más personal. De repente, el suelo comenzó a temblar y una grieta se abrió justo frente a ellos. Alejandro y Marisol se aferraron uno al otro mientras la tierra se fragmentaba, revelando un abismo oscuro debajo. La luz de la llave parpadeó en constelaciones de sombras, como si respondiera a la apertura del abismo. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Alejandro, el terror subiendo por su garganta. Santiago rió, pero era una risa fría, desprovista de alegría. «¿No lo ven?», dijo, su voz resonando como un canto fúnebre. «Este es el lugar donde las verdades enterradas se encuentran con aquellos que no están listos para aceptarlas. Ustedes son más que lo que han creído ser». Marisol dio un paso adelante, observando cómo la luz del objeto en manos de Santiago se mezclaba con el vacío que se había abierto. La claridad de su conexión con Alejandro se tornó nublada, tensándose como un arco a punto de romperse. Y entonces, en un instante, ocurrió lo inesperado. Una figura emergió del abismo,
una mujer. Clara, su rostro, pálido y dolorido, apareció como una visión. Alejandro sintió que el suelo se deslizaba de debajo de él. ¿Era posible? Era como si la muerte le hubiera dado una segunda oportunidad, pero lo que provenía de sus labios no fue un mensaje de consuelo. «Alejandro, no confíes en él», dijo Clara en un grito desgarrador que atravesó el aire. Su voz era un eco de advertencia, sus ojos reflejaban desesperación. «Santiago no es quien dice ser». La revelación destelló en su mente como un relámpago. La imagen de su madre, desvaneciéndose, se unió a esta nueva verdad. Santiago sonrió, sus ojos oscuros profundizándose en el abismo, en una maraña de secretos. «No solo eres su hijo, Alejandro, eres parte de un legado que trasciende el tiempo mismo. Mientras más profundices, más cerca estarás de conocer quién eres». El aire se volvió pesado, y la mezcla de emociones estalló en el pecho de Alejandro. Con cada palabra de Santiago, algo más se encendió dentro de él. Reconoció un pulso, una conexión con la mujer del abismo. Sus recuerdos comenzaron a fluir, imágenes de su infancia, de fragmentos perdidos, destellos de verdades descifradas. «¿Qué has ocultado de mí, mamá?», dijo Alejandro, con voz quebradiza, buscando en sus ojos una respuesta. Una sensación de confusión lo llenó. La historia comenzó a cambiar. La certeza de quién era se deslizaba por sus manos, como arena. «Todo lo que creía», murmuró Marisol, con lágrimas llenando sus ojos. «¿Es posible que no solo seamos hijos de las mentiras que nos han contado?». Las sombras se estiraban, reclamando sus historias, mientras el abismo se abría más y más. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. La conexión con Marisol se agudizó. No solo era su hermana, sino un eslabón perdido de todo lo que su madre jamás le había contado. La atmósfera cargada de tensión lo envolvía, y mientras Santiago se acercaba, la luz de la llave brillaba más, guiándolos hacia un destino oscuro que nunca habían querido enfrentar. La pregunta flotaba y quemaba, desgarrando su cordura. ¿Podría enfrentar la verdad que definiría no solo su vida, sino todo lo que conocían? La oscuridad se hacía cada vez más presente, y con cada latido, una nueva historia comenzaba a desvelarse. La atmósfera en el callejón estaba cargada de un silencio inquietante. Alejandro miraba a su padre, cuya declaración lo golpeó como una ola gela. Santiago, con una sonrisa retorcida, parecía disfrutar el caos que había desatado. Las llamas antes brillantes de Clara ahora eran cenizas. El grito de Alejandro resonaba en el aire, un eco de desesperación que cruzaba el dolor y el horror. «No puede ser», gritó, sintiendo el ardor del dolor y la rabia en que esparce dentro de él. La revelación de que todo lo que conocía estaba basado en mentiras trastocaba el suelo bajo sus pies. Marisol, a su lado, parecía tambalearse. Su miedo era palpable. «Esto es un juego y tú lo sabes». Santiago se acercó, elevando su mano con la llave brillante. «Despierten al legado que llevan dentro». Un eco de murmullos surgió de la multitud que había estado observando, horrorizada. Ellos sabían que la verdad era más aterradora que la ficción. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba, la indignación flameando junto a su corazón. «¡Basta!», gritó Marisol, su voz sacudiendo a todos a su alrededor. Era la última voz que resonaba con fragor entre las sombras. Ella se giró hacia Alejandro, con la mirada ardiente. «Debemos detenerlo». «Confía en mí, Alejandro», exclamó Santiago, pero sus palabras sonaron huecas en el aire cargado de desconfianza. El tiempo parecía detenerse. Alejandro sintió como si una fuerza invisible tirara de su alma, llevándolo al mismo abismo que había devorado a su madre. Sin pensar,
Alejandro se abalanzó hacia su padre, dispuesto a enfrentar esa sombra de su pasado. «No puedo seguir así, no puedo cargar con esto». La luz de la llave parpadeó, danzando entre ellos como un faro en medio de la tormenta. El abismo que se abrió parecía atraer todo lo que había quedado en la superficie. De repente, las llamas comenzaron a revivir entre los escombros. Un calor agobiante lo envolvió, y cuando miró a Marisol, vio el reflejo de sus propios miedos. «Debemos unir fuerzas», dijo ella firme como una roca. «Solo así podremos enfrentar lo que viene». Santiago, sintiendo que su poder se desvanecía, gritó: «Lo que hay en juego es mayor de lo que entiendes». Con un último esfuerzo, Alejandro levantó la llave hacia el abismo y con un grito de furia lanzó un destello de luz hacia su padre. Este cayó al suelo y la energía oscuras comenzaron a absorberse entre los vórtices de sombras que se extendían. Una explosión resonó, abriendo un portal en el espacio, el equilibrio finalmente restaurándose, mientras se llevaban consigo toda la oscuridad atrapada en el legado. Cuando el resplandor finalmente se disipó, Alejandro y Marisol se encontraron en una extensión de luz, en un limbo de calma. Sus corazones latían con fuerza, pero el temor comenzó a desvanecerse. La conexión entre ellos había crecido y lo entendieron. Mientras mantuvieran su vínculo, podrían enfrentar cualquier verdad que se les presentara. «Lo hemos hecho», susurró Marisol, abrumada por la intensidad del momento. El eco de sus palabras flotaba, y en la distancia se escuchaba un murmullo de reconocimiento. «Las luces brillan». El abismo que había temido se convirtió en un puente, una oportunidad para redefinir su destino. Era el momento de nuevas historias, el inicio de una unión más profunda. Besó la frente de Marisol, agradeciendo el regalo de la conexión y la verdad. Pero un misterio aún permanecía. Mientras se alejaban del caos, una sombra se deslizó detrás de ellos, una figura en la penumbra. Era Clara, revelándose de nuevo. Su mirada reflejaba tanto amor como tristeza. «La historia nunca termina, Alejandro», susurró antes de desvanecerse nuevamente, dejando solo la resonancia. ¿Cómo enfrentarían la inevitable llegada del pasado? Sin saberlo, el viaje apenas comenzaba. Pero tú necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido que tanto amas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué crees que sucederá después? Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo ya.